Nos acompaña en este momento, está con nosotros en el estudio Rocío Silva Santisteban Manrique, profesora de la PUC, para hablar sobre equidad de género. Veía usted seguramente también en la pantalla con mucha alarma e indignación la nota anterior. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, justo estábamos comentando antes detrás de cámaras que los titulares de las noticias vuelven a revictimizar a la víctima, ¿no? Porque en verdad la prensa es muy importante para que el tema del feminicidio no se quede en crimen pasional y no se minimice o se ningunee a partir de, no sé, decir, por ejemplo, eso de viejito celoso, mata. Eso es verdaderamente indignante para lo que está sucediendo. Hay una ¿no? responsabilidad ahí, exacto, ¿no? De los medios, por supuesto, de no generar más violencia sobre la violencia, y así como de los medios, bueno, pues de todos los que somos parte de este país y que queremos, por supuesto, como dije al inicio, equidad de género. Contigo, gracias por acompañarnos, vamos a entender un poco más, vamos a ayudar a nuestros televidentes para entender qué es la equidad de género, desde cuándo se habla en nuestro país de equidad de género. Veíamos antes de esta nota sobre feminicidio, la nota también sobre el voto de la mujer, y vemos pues que han pasado 60 años, un poco más, y no es nada, ¿no? No es nada para, digamos, para el tiempo que tiene el patriarcado, ¿no? El patriarcado tiene 6.000 años desde la Mesopotamia. O el tiempo que tenemos como país, ¿no? No, claro, por supuesto. O sea, realmente la situación de las mujeres ha sido una situación de discriminación histórica, y precisamente la equidad de género lo que plantea es poder remontar esa discriminación. Ahora, ¿cómo remontar esa discriminación? A partir de una serie de, digamos, medidas y políticas públicas que, en primer lugar, el Estado debe de tomar, y en segundo lugar, que debemos de tomar nosotros los ciudadanos, ¿no? Para respetarnos mutuamente. Bueno, para comenzar, siempre hay como una idea un poco equívoca de lo que es el género, ¿no? O sea, siempre, digamos, se dicen muchas cosas alrededor del tema. Lo que sucede es lo siguiente, mira, es muy fácil. Durante muchos años, las mujeres, como, digamos, espectro de lo social, se convirtieron en un espacio de estudio y de análisis. En Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, surgieron entonces los Women Studies, eran los estudios de mujeres. Pero poco a poco, o sea, lo que se fue, digamos, conformando con el tiempo, es que no se puede estudiar solo a las mujeres, sino hay que estudiar a las mujeres en relación con los varones. Entonces, por eso es que surge el género. El género en realidad es un ámbito para poder hacer un análisis de las mujeres en su relación con los varones, con la familia, con los hijos, con las otras mujeres, etcétera, en el ámbito de lo público y de lo privado, ¿no? Por eso es que se llama género. Y la equidad de género es precisamente lo que permitiría que ya no pueda existir esta discriminación, ¿no? Porque lamentablemente pues se manosea mucho el término, ¿no? Y claro, muchos entienden por equidad de género la superposición de la mujer sobre el hombre, cuando más bien la equidad, sea o no sea de género, tiene que ver más bien con la igualdad y con la justicia. Exacto. No, acá, digamos, no se está planteando una idea de supremacía de la mujer, como tampoco de supremacía del varón, ¿no? Sino de que haya equidad, que haya una igualdad, ¿no? O sea, pero no igualdad exacta, sino igualdad en la diferencia, un respeto a la diferencia. O sea, nosotras somos de una manera determinada, los varones son de otra manera determinada, y hay que respetarnos mutuamente. ¿Eso qué implica? Implica que hay que promover la participación de la mujer, porque la mujer durante muchos años ha estado relegada al ámbito de lo doméstico. ¿Por qué? Por nuestra natural función de madres, ¿no? Porque nos encargamos del cuidado, no solamente de los hijos, sino también el cuidado de los padres ancianos. Entonces nos quedamos más en el ámbito del hogar, de la familia, ¿no? ¿Y qué es lo que se requiere hoy en día? Se requiere que padres y madres puedan participar de la crianza y del cuidado de la misma manera, para que hombres y mujeres tengan el suficiente tiempo para participar en acciones públicas, ¿no? Ahora, tú has dicho algo muy importante, ¿no? La igualdad de oportunidades se genera también en medida, ojo, de que hayan las condiciones para, ¿no? Y dijiste que esto es una tarea de todos, desde aquí del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que recordar una de las propuestas de la reforma electoral, del proyecto de ley del Código Electoral, se habla pues de la paridad, de la alternancia, de la participación política de la mujer, y lo mismo tendría que pasar en todos los espacios, como bien has dicho, públicos y privados. Sí, bueno, el tema de la paridad y la alternancia es algo
que, bueno, las mujeres que estamos en estos temas desde hace muchos años estamos reclamando, ¿no? Y me parece que en ese sentido el jurado ha escuchado ese reclamo y es un reclamo justo, ¿no? Mira, para decirte, o sea, ¿cuál es uno de los problemas de la política, ¿no? De la representación de las mujeres? Es que a pesar de que hay esta inclusión de las cuotas, las cuotas, digamos, se ponen de tal manera en los partidos políticos que muchas veces no surgen las mujeres en un primer momento y hay una disparidad de representación. De todos los gobiernos regionales hoy en día solo hay una mujer, que es Yamila Osorio, que es la gobernadora de Arequipa, y eso no puede ser. O sea, deberíamos de tener más o menos mitad de gobernadores y de gobernadoras, y eso no se da en estos momentos. Hay más en el ámbito de las alcaldías, pero tampoco no se ha llegado al, digamos, a la equidad, que es lo que estamos planteando acá, la equidad de género, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver de qué manera también los partidos no le sacan la vuelta a la ley, sino también promueven los liderazgos. Mire, yo he preguntado muchas veces a los varones y les he dicho, por ejemplo, en ámbitos de congresos partidarios, etcétera, ¿por qué no hay acá más mujeres? Y siempre me dicen, ¿por qué no quieren? Entonces yo les digo, disculpen, pero ustedes tienen que promover esa participación y ese liderazgo político de las mujeres. Ojo, también de los partidos políticos. Ahora, nos quedan un par de minutos, pero no quisiera dejar de hablar, por ejemplo, de la educación, ¿no? De la educación tanto laboral como financiera y la inclusión de la mujer. Bueno, la educación es fundamental, ¿no? Y por eso, bueno, algunas personas estamos un poco preocupadas por esta última sentencia de la Sala Superior de Lima en relación con el concepto de género en la currícula escolar, ¿no? Pero más allá de estas discusiones, que pueden ser discusiones bizantinas y nos podríamos quedar miles de años. O empezando desde lo básico, el acceso a la educación de tantas niñas, por ejemplo, ¿no? Mira, las primeras feministas peruanas, las primeras mujeres que lucharon para que las mujeres participemos de la vida pública, que se han mencionado en el reportaje, María Jesús Alvarado, pero más atrás, Clorinda Mato de Turner, etcétera. ¿Por qué lucharon en primer lugar? No por el voto, sino por la educación. Por lo que ellas decían es, una mujer educada va a ser más difícil que sea violentada. Y sabes que sí, en efecto, el Ministerio de la Mujer tiene cifras últimas de temas de feminicidio, y cuando nosotros leemos esas cifras en relación con la educación de las personas, pues las mayormente vulnerables son las mujeres que no han tenido acceso a la educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Que se quedaron en educación primaria o que no han tenido acceso a educación. Y que viene la dependencia también del varón, y como ya el círculo de la pobreza también. Es que, ¿no? Exacto, y la pobreza aquí en África y en otros lugares es femenina. La pobreza es femenina. Entonces, en efecto, lo que tenemos que hacer es promover la educación, promover la participación de la mujer en el ámbito de lo político, promover a las mujeres también en el ámbito de las comunicaciones, como por ejemplo me encanta que se estuvo aquí sentada entrevistándome, y bueno, que estemos acá nosotras dos conversando sobre un tema que nos atañe a nosotras como mujeres, pero que atañe a toda la ciudadanía en general, porque en tanto las mujeres estemos más tranquilas y satisfechas y seamos mejores ciudadanas, los varones van a poder ser también mejores ciudadanos. Por supuesto, la equidad de género sin duda es una tarea de todos los peruanos. Muchísimas gracias, encantada, Rocío, por habernos acompañado. Hemos conversado con Rocío Silva Santisteban Manrique, profesora de la PUC.